Hola amigos de YouTube, perdón por tanta ausencia, pero tuve unos problemas con mi internet. Bueno, para compensar mi ausencia les contaré. La radio siempre fue para mí, lo que una pelota para un amante del fútbol, o una raqueta para un amante del tenis. La estática, las voces encajonadas, nítidas, la música. Todo. Amé, y aún lo sigo haciendo, todo lo que rodea a esos aparatos tan bien diseñados, tan útiles y tan bien valorados. Cuando apenas tenía 6 años, mis padres me regalaron una vieja y polvorienta radio. Lo primero que noté, recuerdo, fue la similitud de esta con un reloj de mesa. Imagínense ustedes la emoción que sentí en el momento en que comenzaron a brotar sonidos y palabras de aquel aparato. Había pertenecido a mi padre en su infancia, y aunque sus funciones se encontraban trastocadas, plantó en mí la semilla de la pasión. A los 15 años me compré, tras algunos meses de ahorro, vaya cómo sufrí no tener dinero para golosinas o revistas, una nueva máquina. Mi propia radio. No era de última generación, ni tenía muchos más botones que la vieja Radionic, pero sí menos polvo, y era mía. La había visto en la vidriera de una tienda una noche de lluvia, y al instante me enamoré de ella. La quería, la necesitaba, la deseaba. La bauticé como Lucky, que proviene de Lucky in the Sky with Diamonds, la primera canción que escuché en la vieja radio de papá. Instalé a Lucky en mi cuarto, a pesar de las molestias que les generaba a mis padres. Ellos trabajaban en casa y por lo general trataban de mantener la calma y el silencio durante todo el día, pero había deseado tanto a Lucky que no pude simplemente dejarla en el garaje. Ese no era un buen lugar para ella. Había ratas, telas de araña y quién sabe cuántas alimañas más. Se me crispan los nervios solo de pensar en qué le podría haber ocurrido allí dentro. Al cabo de algunas discusiones acaloradas, ellos cedieron. Esos fueron días buenos. Aún no conocía a Lucas. Jodido imbécil. Lucas Mortez era uno de mis compañeros de clase, lo que tradicionalmente se conoce como un amigo. Supongo que yo le agradaba porque tenía una de las nuevas Sega Genesis. Además, tenía los últimos y más divertidos juegos. Vamos, por lo menos así lo pintaban las propagandas, y debido al éxito en ventas que supuso, imagino que así habrá sido. Él venía a casa y pasábamos toda la tarde juntos. Él en la consola y yo en la radio. A mí no me gustaba la idea de perseguir y corretear detrás de anillos, golpear oponentes hasta que su barra de energía se reduzca a la nada misma o ganar la Copa Mundial en la máxima dificultad. Es probable que esa haya sido la base de la buena relación que mantuve con él en esos días. Él solo quería jugar. O eso es lo que yo creí, maldita sea. En el día más ventoso y encapotado de todo aquel invierno, Lucas fue a mi casa a pasar la tarde. En la primera hora de clase me había mostrado un nuevo juego que había conseguido prestado, y tras su súplica me vi obligado a invitarlo. Vaya mierda. Si hubiese sabido qué pasaría, jamás lo hubiese dejado entrar. Jamás y nunca más, a decir verdad. No me caía del todo bien, a fin de cuentas solo era una compañía pasajera, un amigo que no mantendría si nos separasen de curso, pero estoy positivamente seguro de que no se merecía el triste final que tuvo. Vaya que no. Nadie se lo merece, ni siquiera el más inmundo y desalmado. El viento soplaba fuerte, haciendo repicar los vidrios y estremecer a mi casa, un viejo mastodonte victoriano ahora ya sepultado debajo de un edificio de decenas de pisos. Más temprano que tarde se comenzó a gestar una terrible y devastadora tormenta, que quedaría en la memoria colectiva de la ciudad como la más grande hasta la fecha. Copos de nieve del tamaño de pelotas de tenis se impregnaban al suelo y en derredor cuando se cortó la luz. Lucas, que había estado jugando sin percatarse de la magnitud de la tormenta, se volteó en mi dirección, reclamando una respuesta. Le señalé la venta que pendía al otro lado de la habitación, repleta de nieve. Él soltó un gruñido de furia y lanzó el controlador de la consola que tenía en su mano al suelo con todas sus fuerzas.
O por lo menos así lo creí yo en ese momento. Una de las teclas saltó, volando por el cuarto sin un rumbo fijo, estrellándose contra el suelo con un sonido hueco. Mi madre preguntó si estaba todo bien, y, ¿por qué no? Contesté que sí. A las 6 de la tarde, la nieve se había acumulado en las calles. La profundidad era de 10 o 15 centímetros, cuanto menos, según lo que pude observar. Todavía funcionaba la red telefónica. La bendita red telefónica. Fue entonces cuando recibimos dos llamados, dos noticias. Distantes una de la otra, unidas únicamente por la desgracia en la que desencadenarían. La primera fue de los padres de Lucas. Se encontraban preocupados de su hijo, además de incapacitados para abandonar su hogar e ir a buscarlo. Pidieron a mi madre cobijo, y ella aceptó sin pensárselo dos veces. Fue una buena mujer. Siempre lo fue, y estoy orgulloso de ella. La segunda, con seguridad la peor, llegó desde uno de los sanatorios privados de la ciudad, cuyo nombre no recuerdo. Mi padre había salido horas atrás al centro de la ciudad y había sufrido un accidente. Mientras volvía, su auto se patinó en la carretera y se descarriló, cayendo por un pequeño risco. La enfermera que nos contactó dijo que no era algo de lo que preocuparse, de lo que temer. Él se encontraba estable, aunque debió permanecer algunos días en el hospital, reposando. Un frío helado recorrió mi cuerpo. Temblé. Estábamos desprotegidos ante la impetuosa tormenta que fuera regía. Tuve miedo. Mucho miedo. Cuando oscureció recordé que mi radio también funcionaba con pilas. Bingo. Grité, levantándome de mi cama, dirigiéndome al aparato. Lo revisé ante la mirada atónita de mi compañero. Tal vez, si hubiese prestado atención a su comportamiento hubiese descubierto su latente miedo. Encontré la ranura de las pilas, vacía. Pensé en el televisor y en su control remoto. Bajé al living dando trompicones irregulares, tropezando con muebles, revistas e incluso pilas de ropa sucia en el camino. Volví, victorioso y con 4 pilas en mano, de la misma piel. Lucas aún me miraba anonadado. Él no entendió lo que sucedía hasta que introduje las pilas en la ranura. Pronunció unas palabras amorfas, carentes de sentido y significante. Por ese entonces lo entendí como un gesto de asombro, como un... Encendí el aparato con un golpe errático y un manto de estática cubrió la habitación. El sonido me tranquilizó. En Lucas provocó una reacción mucho más extraña, nerviosa. Empezó a gemir y a mover los brazos en todas direcciones. El sudor le empapó el rostro en un abrir y cerrar de ojos. Pedía que por favor parase ese ruido infernal y esas voces. Me quedé perplejo. No entendía a qué se refería, ni por qué lo decía. ¿Era acaso un juego? La idea de que alguien le temiese a la estática se me antojó imposible. Delirante, a decir verdad. Fue una escena fascinante. Ver enloquecer a una persona lo fue. Vi cómo sus ojos se contraían y se agrandaban en largos espasmos. Como el sudor le recorría la frente, apelmazando pequeños mechones de cabello a su paso. Podía sentir su respiración, irregular y forzada, como también percibí su dificultad para hablar. De un momento a otro, Lucas se levantó dando tumbos. Se tomó la cabeza con sus manos y profirió un grito desgarrador. Sentí pasos. Bueno, eso fue la primera creepy y la segunda se titula Tan. Los ateos descartan y los religiosos defienden ingenuamente la existencia de cuanto ser ficticio se les ofreció como real durante su más tierna infancia, cuando su razón y su lógica aún no habían germinado por completo. Los ateos sencillamente desaprueban la existencia de cualquier criatura cuya existencia no pueda ser explicada a través de la ciencia, y los religiosos, sin descaro ni evidencia alguna, dividen a estos mismos entes, en buenos y malos.
Los ateos afirman que el bien y el mal son características netamente humanas, y los religiosos vociferan en tono triunfante que dioses bondadosos y caritativos se encargan de protegerlos de los demonios malintencionados que los acechan constantemente. Pero ¿y qué sucedería si ni los ateos ni los religiosos tienen la razón, o más bien, si ambos la tienen? ¿Qué sentirías si te dijera que los ateos se equivocan y existen entidades sobrenaturales capaces de hacer mucho daño a los humanos, pero que a su vez, los religiosos también erran, al asegurar que existe un Dios capaz de ayudarlos y protegerlos contra estos? ¿Te agradaría saber que ni los rezos, ni los objetos bendecidos por un charlatán pueden ayudarte en caso de que seas víctima de uno de estos seres diabólicos? Pero subamos la apuesta aún más. Te reirías tanto como yo, si te dijera que justo en este momento, una de esas entidades malignas se encuentra justo a tu lado, con su libidinosa sonrisa pegada a tu mejilla. ¿A quién le pedirás ayuda? ¿A un Dios benevolente? Seguramente se reirá de ti por hacer esto. Intentarás repelerlo arrojándole agua bendita. Bueno, esa fue la segunda creepy. Bueno, la tercera y última Fue un día como ningún otro. Totalmente cansado, con la ropa sucia y cada músculo de mi cuerpo estirado. El trabajo de mozo no era exactamente llevar y traer los platos con comida, era más que eso, y cualquiera que tiene un trabajo de mozo en el Hotel Westin sabe a qué me refiero. Bueno, esa noche me tiré rendido a mi cama para descansar y disfrutar del sueño. Esa noche no me fue fácil dormir, por lo que muchas veces me levanté y fui al baño a mojarme la cara o a tomar un vaso de agua. Entonces, justo cuando sentía que mis ojos se hundían y mi cerebro se relajaba, los escuché. Mi cuarto está pegado a la reja de mi casa, y se pueden escuchar claramente los pasos de las personas en la vereda, así como las conversaciones que mantienen. Esa vez escuché pasos lentos, y una voz, que decía: todavía sigue despierto, hay que esperar, y escuché cómo las pisadas se alejaban. A mi parecer se trataba de dos personas. Esas palabras me desviaron de mi sueño, haciéndome difícil volver a concentrarme en dormir. Al cabo de unos minutos, escuché una vez más pasos en la calle, y una voz, que decía: todavía sigue despierto, y otra voz, la que había escuchado antes, respondiendo: volvamos luego. ¿Qué significaba esto? ¿Estarían hablando de mí? Ellos no podían saber si estaba dormido o no, mi ventana estaba cerrada, las cortinas también, ni siquiera yo podía verlos. ¿Se trataría de una broma? ¿Algún conocido quería asustarme? Entonces decidí esperarlos despierto. Escuchaba pasos y asomaba mi cabeza por la cortina para ver si se trataba de ellos, pero no venían.